Es muy difícil que a lo largo de tu vida no hayas tomado ya una decisión acerca de Jesucristo, el cristianismo, la iglesia. Este carpintero ha revolucionado el mundo hace 2000 años y hoy todavía sigue molestando nuestras vidas cada vez que un predicador toca la puerta, un familiar, de repente se convierte, o un intento de youtuber te cita un texto bíblico. En su canción Jesús es verbo, no sustantivo. Arjona nos relata las razones por las que él se ha apartado un poco de ese mundo eclesiástico y aún así sigue viendo como referente a Jesús. Si quieres descubrir cuáles son esas razones y además por el camino quizás también conocer qué te ha llevado a ti a tomar la decisión que tomaste, pues entonces te invito a que me acompañes en esta reacción profunda a este tema del excelente letrista Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Arjona dice que Jesús lo inspiró. Muy probablemente sea un recurso artístico, pero a la misma vez puede ser que él sienta que las verdades que va a decir en la canción son tales que realmente tienen que ser inspiración de Dios. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Hacer de Jesús únicamente una teoría ha sido, por desgracia, la caída escabrosa de la iglesia a lo largo de los siglos. Porque al creer que lo más importante es el conocimiento exacto y preciso acerca de la palabra de Dios, hemos olvidado que Jesús no vino a darnos un conocimiento exacto y preciso de la palabra de Dios instantáneamente. El conocimiento progresivo siempre fue una de las metas de ese carpintero que murió y resucitó hace 2000 años. Entonces, si el conocimiento es progresivo, ¿cómo rayo vas a hacer de Jesús una teoría de tal forma que solamente aquel que llegue del pi al pa de lo que tú entiendes, ese es salvo? La pregunta es, ¿cuál fue el centro de la misión de Jesús? Salvar a la humanidad, transformar los corazones. Ese fue el centro y es el centro de la misión de Jesús. Y Arjona entonces nos dice, mira, no puede ser una simple teoría. Y si te pasas leyendo la Biblia todo el día y lo entiendes a la perfección, igual de nada te sirve. Y cuidado, para mí la doctrina es sumamente importante porque la doctrina no es más nada que conocimiento, pero no es imprescindible para salvarse. Que allí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Empezamos entonces con la primera declaración acerca de por qué Jesús es verbo y no sustantivo. Es más que nada la acción de amar. Eso es Jesús para Arjona. Aquí hay dos análisis que podemos hacer. El primero es que amor es fácilmente redefinible. O sea, ¿qué es para ti amar? Amar es lo que tú haces con tu novia por 2 o 3 años hasta que se te acaba y después te buscas otra. Porque tú decías, yo la amaba tanto. Pero la quería tanto, que daba igual. Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. Amar es lo que el soldado hace por su nación y su patria cuando va a atacar a la enemiga para adjudicarse un pedazo de terreno. Eso es amor, porque el soldado puede decir, yo amaba a mi patria y por eso fui. El amor es muy redefinible. Te invito a suscribirte si quieres más reacciones profundas como estas a tus artistas favoritos. Y si quieres te puedes unir también a la membresía del canal para que tengas un contacto mucho más cercano conmigo a través de un grupo privado de WhatsApp y muchos más beneficios. Así que si quieres apoyar el canal para que siga haciendo más contenido, ya sabes que por ahí lo puedes hacer. Entonces, ¿para qué sirve la teoría en cuanto a la Biblia? Para definirnos mejor el amor, para hablarnos acerca de aquellos secretos que antes se llamaban sabiduría. Por ejemplo, en Salomón, cuando nos dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y eso es una definición de amor, porque significa que el amor no es siempre cariño, significa que el amor es también distancias, en el momento preciso, en el momento que se necesita. Entonces, el amor es redefinible, mi hermano, y por tanto es importante también la teoría. Pero ahí vamos a la segunda parte. El amor, si no te lleva a una actitud de contacto con las personas, de incorporarte en la sociedad, de ser sal en la sociedad y amar a tu prójimo como a ti mismo, si no te lleva a eso, entonces es vano, es mentiroso. Y es ahí donde Arjona quizás está pensando también en ese cristianismo monástico, ese cristianismo que se aísla. Ese cristianismo es el que Arjona hace así y dice, no, Jesús no es una simple y llana teoría. ¿Qué haces leyendo, hermano, la Biblia todo el día? Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Se está refiriendo claramente a los templos católicos. Casi todas las catedrales importantes fueron construidas en el tiempo del auge del movimiento barroco. Entonces él dice, Jesús es mucho más que ese templo barroco. Pablo en la Biblia decía que Dios, siendo el creador del universo, no puede ser contenido por templos hechos por manos humanas. Y es difícil entender hasta qué punto la superstición
se ha comido el cristianismo, cómo hemos construido templos donde imaginamos que Dios está más que en cualquier otro lado. El mayor templo de Dios son 2 o 3 personas reunidas en su nombre, y es que ahí Él está en medio de ellos. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. La iglesia se lleva en el alma, y es que aquí hay que volver a hacer una separación. En primer lugar, la iglesia es importante porque la iglesia somos tú y yo. Si tú que me estás viendo decides darle una oportunidad a Jesús para que transforme tu vida, ya tú eres iglesia mía y yo soy iglesia tuya. Tenemos una relación y los dos tenemos algún tipo de responsabilidad para los otros que todavía no han llegado a esa conclusión y no han podido beneficiarse de lo que Jesús hizo y está haciendo hoy en día. Entonces, esa responsabilidad social que tenemos por haber sido alcanzados por el Evangelio para poder ayudar a otras personas, eso es la iglesia. Por tanto, la iglesia se lleva en el alma, puede entenderse como que esos templos no son lo más importante, pero nunca descuidando que la reunión entre nosotros para ponernos de acuerdo, a ver cómo ayudamos a otra gente también para que conozcan a Jesús, eso es imprescindible también. Esa también es la iglesia, esa sí es la iglesia. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia. Había épocas en las que aquí en Santa Clara, Cuba, que es donde estoy, se le medía la falda a la gente para entrar a la iglesia. Yo te voy a decir algo. Los que lo hacían no eran malas personas. Es que la humanidad tendemos al legalismo, a la superficialidad y a amar las reglas más que las esencias. Porque las reglas son fáciles de cumplir, pero las esencias no. Y las transformaciones del siglo XIX y XX del cristianismo fueron más de los buenos modales, del gentleman, del buen hombre, de la señorita, de la cortesía, de aquellas cosas que están bien, pero no son la esencia. Y eso trajo una respuesta por parte de la sociedad a ahora vamos a hacerlo todo al revés, porque nos hemos dado cuenta que ustedes son hipócritas. Y es que el intento de vivir como Jesús sin una transformación milagrosa es muy difícil, es casi imposible. Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Muchas personas consideran que Jesús es verbo, no sustantivo. Quiere decir que los cristianos están constantemente hablando demasiado de Jesús y ayudando poco a los pobres o ayudando poco a los enfermos y a las demás personas. Eso no tiene nada que ver con lo que Arjona estaba diciendo. Incluso en la propia canción él dice que no te puedes ganar el cielo haciendo clubes de beneficencia, dando dinero para los pobres. Y es cierto, Pablo decía que los seres humanos somos tan egoístas que incluso podemos dar nuestra vida a cambio de una gran revolución, una gran obra, con tal de que en algún momento alguien nos recuerde. Pero que eso, aún eso, deja de ser amor. Puedes hacer todas esas cosas y estar vacío por dentro porque lo haces por los motivos equivocados. Lo haces para que la gente vea y formarte un nombre donde antes eras desconocido o desconocida. Y Arjona dice, no, un club de beneficencia no te va a hacer ganar el cielo. ¿Quiere decir eso que los clubes de beneficencia están mal? No, al contrario, ojalá hayan más. Y ojalá hayan más señoras dando su dinero para clubes de beneficencia. ¿Sabías que Jesús fue financiado por mujeres ricas de su época? Que muchas veces sus esposos no creían en Jesús. Fue financiado por ellas, está escrito en la Biblia. Hizo todos sus ministerios a través de esas donaciones. Entonces no está mal, no es anticristiano, no es anti Jesús que haya mujeres que se quiten de lo suyo y le den a gente que está propagando un buen mensaje o gente que lo necesita. El problema es cuando esas mujeres hacen de eso su ticket hacia el cielo, su cristianismo en general, y están vacías y muertas por dentro. Cuando están financiando algo que ellas mismas no practican y que a ellas mismas no ha llegado. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Jesús convierte en hechos todos sus sermones. Y ese es el ideal al que nosotros debemos alcanzar. Y de hecho nosotros podemos convertir en hechos todas nuestras creencias positiva si nosotros le damos entrada al Espíritu Santo, si Él puede ser dueño de la dirección de nuestra vida. Pero la intención de querer ser transformado a la imagen de Jesús es importante también, es relevante y es digna de elogio, de ponerla en alto. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Fíjate cómo Arjona habló de elementos propios del catolicismo al principio, ahora está hablando de elementos propios de la comunidad evangélica, en este caso, sobre los aplausos en la iglesia. Un aplauso fuerte para el Señor. El mundo aplaude. Hay que entender varias cosas. Hay cierta renuencia por parte de la iglesia a aplaudir a los que están delante haciendo algún servicio. Cierta renuencia en algunas iglesias. ¿Por qué razón?
porque les parece que están exaltando al ser humano y que eso no se debe hacer. Ahora, eso no es algo que sea parte del mensaje de Jesús. Al ser humano hay que honrarlo. Al ser humano hay que aplaudirlo. Al ser humano hay que darle medalla cuando se lo merece. Hay que darle honor a quien honor merece. Eso no es nada malo. Pero debido a ese complejo que tenemos en la iglesia, nos cuesta trabajo aplaudir a las personas. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, un aplauso grande para el Señor. Y todo el mundo empieza a aplaudir. Pero no fue el Señor el que cantó. No fue el Señor el que predicó. No fue... Vaya, el predicador quisiera haber sido inspirado lo más que pudiera por el Espíritu Santo. Pero cuidado, muy difícilmente haya sido palabra textual, posesión de Dios sobre su vida. Entonces son cosas que tú dirás, bueno, por eso mismo yo no voy a ninguna iglesia. Mi hermano, eso está en todas las instituciones humanas. Eso no es el cristianismo. Te digo, yo también pensaba así. Yo también creía que esas cosas eran tristes en la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué nosotros tenemos que sufrir de estos problemas? Pero después me fui acercando a otras instituciones de partidos políticos, de escuelas, de restaurantes. Y el ser humano es así, somos nosotros, no es una cuestión de iglesia. Entonces tendrías que apartarte de todo en este mundo. Y no puedes. ¿Por qué? Porque tú formas parte, incluso quieras o no, de un gobierno que tiene cosas tan absurdas a veces como esas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que la iglesia está llena de seres humanos. Esos seres humanos van a tener complejos, vicios, van a tener equivocaciones, falta de entendimiento. Y que, por tanto, se te va a reflejar en algunas cosas que te van a parecer faltas de sentido. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. Ahí no estoy de acuerdo con Arjona. El diezmo no es un robo, en primer lugar, porque para hacer un robo tendría que ser impuesto. ¿Sabes lo que es un robo? Los impuestos son un robo. Los impuestos son un robo, mi hermano, porque deja de pagar el diezmo para que tú veas qué sucede. Nada, no sucede nada. Deja de pagar los impuestos para que tú veas como de repente estás en la cárcel junto a los peores criminales. Entonces, no, el diezmo no es un robo. Ahora, el diezmo se puede utilizar para que gente sin escrúpulos, como ya decía la Biblia que iban a suceder, que iban a ser mercadería de la fe de nosotros, intente meterte miedo para que tú les des dinero, porque si no van a ser malditos espiritualmente, y si les das dinero van a ser benditos espiritualmente. En ese sentido tampoco sería un robo, pero por lo menos sería una manipulación inmoral. Pero el diezmo, mientras sea voluntario, mientras yo me pongo de acuerdo con mi mujer y apartamos un 10, un 15, un 90% si nos da la gana de nuestro dinero para emplearlo en que otras personas conozcan lo que nosotros hemos conocido y logren llegar a ese estilo de vida tan bueno que Dios nos ha dado a nosotros. Bueno, eso no es un robo. Ni siquiera es malo. Ni siquiera es ilógico. Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Y ahí es donde yo creo que Arjona está diciéndonos que el diezmo es un robo. Cuando el pastor se hace rico con la fe. Y te voy a decir algo. El pastor o el cura o cualquiera que sea es un ser humano como tú como yo. Y si es capaz de generar ingresos, que genere ingresos, mejor todavía que lo tenga alguien que tiene ciertos valores positivos a que lo tenga cualquiera que lo que le gusta es tomárselo o fumárselo. Me gusta a mí que el pastor tenga todo el dinero del mundo. Me encantaría, pero que no sea a través de la coacción a los miembros de la iglesia, metiéndoles miedo de que si no dan, entonces van a tener maldiciones y haciéndolos creer que si dan, entonces van a tener bendiciones. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Perdonen mis hermanos católicos en esta, pero yo los quiero mucho por eso del bautismo de infante. Tú no puedes ser cristiano por imposición. Nadie puede imponerle a nadie ser cristiano. De hecho, si hubiera un gobierno cristiano, un gobierno, me refiero a que legalicen que solamente la gente puede ser cristiana, fuera el país más anticristiano del mundo. Porque todo el mundo tendría que simular algo que no es. El cristianismo, primero que nada, es una decisión filosófica. Es una forma de ver el mundo. Es una creencia de que Jesús realmente resucitó de los muertos y que su mensaje es real. Es un entendimiento acerca de que este mundo no salió de la nada, que hay un diseñador y no solamente es un diseñador de las cosas, es un diseñador de las ideas. Y después es verbo. Después esa teoría se convierte en verbo en tu vida, se convierte en acción, se convierte en dinamismo y te transforma para que ames como antes no amabas. Y esa transformación se da a lo largo de toda tu vida. Todo eso que te estoy diciendo no lo puede tener un bebé. No se lo puedes hacer un bebé. Y el cristianismo no es superstición. El cristianismo no es magia. Tú no le echas agua a un niño y ese niño de repente su corazón es transformado y viene a ser más puro que otro niño al que no le echaste el agua. No hay magia en el cristianismo.
no hay bibidi-babidi-bú. Tienes que tú entender lo que estás pensando, creerlo de verdad, no te lo puedes engañar a ti mismo, y recibir de Dios una transformación. El mismo que te creó puede transformar tu mente, puede cambiar tus ideas. Eso es el cristianismo. Entonces, perdonen mis hermanos católicos, los quiero mucho con la vida, pero no estoy de acuerdo con el bautismo de infante. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Ya te digo, doña Carlota también necesita que tú seas con ella un Jesús que es verbo. Carlota también lo necesita. Y Carlota es humana. Y si Carlota habla de amor al prójimo, pues bendice a Carlota por ello. Mejor es que Carlota hable de amor al prójimo a que esté maldiciendo a todos los vecinos. ¿Entiendes? Sé misericordioso también con Carlota. Ella también está en el camino de acercarse a ese Jesús verbo. ¿Entiendes? Dímelo en los comentarios si me entiendes lo que te quiero decir. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Cuidado con esto, cuidado con esto. Que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Si nosotros enfrancamos el cristianismo dentro de lo que hoy en día se entiende como concepto de religión, el cristianismo no sería una religión. Porque la religión necesita dogmas incuestionables y un conocimiento adquirido mediante la tradición de gente a la que tú le crees. Y el cristianismo no tiene ni dogmas incuestionables, por lo menos no el cristianismo puro, duro, el de la Biblia, el de la Escritura, ni tampoco el conocimiento nos llega a través de una tradición inquebrantable de persona a persona a las que le tenemos que creer. Eso no es así, nunca ha sido así. Ni siquiera fue así en el judaísmo y no ha sido así en el cristianismo. Por lo menos no en su esencia. Desde tiempos antiguos, el judaísmo y el cristianismo han sido cosmovisiones del libro, de aprender, de tener nuevos horizontes acerca de un tema. ¿Qué se hacía en una sinagoga judía? Se discutía acerca de lo que estaba escrito para interpretar correctamente. Habían diferentes escuelas. Estaba la escuela de Gilel, estaba la escuela de Chamay. O sea, habían escuelas de pensar de cómo vamos a comprender esto lo mejor posible. Y a lo largo del cristianismo, llegar a discutir acerca de lo que es real o lo que no lo es, acerca de la palabra y conversar de por qué es lógico ser cristiano y no ser, por ejemplo, pagano. Porque así empezaron los apologetas discutiendo eso, porque era más lógico y mejor ser cristiano. Todo eso no te habla de una religión con dogma incuestionable. Eso fue tiempo después cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y se institucionalizó. Y se convirtió en parte de una herramienta estatal. Y en ese momento entonces sí hacía falta definir quién era el que tenía la razón en cada uno de los temas y a qué cristianos íbamos a seguir persiguiendo. Ahí se definió, estos son herejes dignos de persecución y nosotros somos los buenos. Pero en su esencia, tal y como está en la Biblia, el cristianismo, más que una religión, es una cosmovisión, una relación con Dios, una cosmovisión que te lleva a entender que el creador del universo quiere relacionarse contigo a través de Jesús, a través de la persona en que se encarnó para poder salvarte. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Aquí entonces él habla acerca de la cantidad de ramas del cristianismo que existen, como me gusta decirle a mí. ¿Qué pasa? El conocimiento es importante. Imagínate si nosotros dijéramos ahora, señores, no dividan la física cuántica. La física cuántica tiene diferentes escuelas que, debido a la naturaleza de ese estudio, o sea, es muy compleja, no nos ponemos de acuerdo de cuál es la interpretación correcta y cada cual ejerce cierta teoría. Todos están de acuerdo en la base, en una base sobre la física cuántica, pero ya después de ahí empiezan a interpretarlo de formas distintas y hay diferentes ramas. Lo que se toma en serio y es difícil de interpretar y tiene diferentes soluciones, se divide porque se está tomando en serio. Si no se dividiera y dijéramos, eso no es tan importante, no sé, vamos a mejor todos los físicos unirnos y decir una misma cosa y olvidarnos de esos detalles. Si hiciéramos eso, entonces no tomaríamos en serio la física cuántica. Y el conocimiento acerca del creador del universo, de la salvación del ser humano, de la moral del ser humano, porque por más que nosotros dominemos la ciencia y la tecnología, seguimos teniendo problemas en nuestras relaciones humanas, nos deprimimos e incluso algunos se quitan la vida, aun cuando son los más grandes intelectuales y tienen el mayor dinero de este mundo. Si nosotros no resolvemos con especial interés esos temas que tienen que ver con el corazón humano, entonces de nada estamos haciendo con concentrarnos tanto en la física cuántica. ¿Qué te quiero decir con eso? Que sí, debe haber divisiones, porque cada cual tiene que definir cuál es su teoría acerca de la interpretación que está en la Escritura. Ahora, ¿qué no debe haber? No debe haber peleas por esas divisiones. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba.
Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba. No, tranquilo, Arjona. Cuando él baje por segunda vez ya es para resolver esto por completo. La primera sí vino como tranquilo predicador. La segunda ya viene como Dios triunfante. Olvidados en algún cementerio, de aquí pa' que sus ideales De equipaje sus murieron ideales. con la sonrisa en los labios. Fíjate cómo él nos va a colocar a una serie de personas que van a ser también como Jesús, gente que puso el verbo por encima del sustantivo. No sustantivo. Arjona, en Jesús es verbo no sustantivo, nos muestra cuáles son aquellos elementos que pueden apartar a las personas del verdadero Jesús, el que para él es el verbo, la acción, el amor verdadero. Para Arjona te puede separar que pongas la teoría por encima de las personas. Te puede separar que pongas la superstición del templo y de las cosas y de los ritos por encima de las personas y del amor. Te puede separar que veas cómo los pastores o los líderes religiosos se lucran a través de la fe. Te puede separar la hipocresía de quienes dicen amar al prójimo pero no lo demuestran y te empiezan a ponchar todas las pelotas en el barrio. Pero si puedo, en la medida de lo posible, darte un consejo, es que esas cosas no te separen de Cristo. Ni siquiera de la iglesia, fíjate. Lo único que te debe separar de Cristo y de la iglesia es tener un convencimiento intelectual claro de que todo eso es mentira de camino, de que todo eso es un engaño, de que no hay razones para creer. Pero si me preguntas a mí, yo tengo razones para creer en Jesús. Yo tengo razones para creer que Dios es el diseñador y orquestador de este universo. Y tengo razones para creer que a pesar de todas esas cosas que Arjona está diciendo, que son verdad, aún necesito formar parte de una comunidad de cristianos. Y con ellos, y para ellos, ser verbo como Jesús. Y esta ha sido mi reacción a Arjona. Si quieres que reaccione más a él, dímelo en los comentarios. Esto fue una reacción que hice a partir de un comentario de ustedes. Y si quieren que reaccione a otro artista, también me lo dicen. Y recuerda, siente bien, piensa bien, vive bien. Navego, encuentro y dejo navegar, porque el amor es un juego de dados, porque tengo una vida para jugar y lloro como un gato en el tejado.